Buenos días para todos, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por conectarse una vez más a las reflexiones. En esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos enseñe a través de su palabra y que podamos conocerle más a Él. Esa es la finalidad de estas reflexiones, que en este tiempo que tenemos la oportunidad de como zafarnos un poco de la rutina y de la realidad a la que veníamos conectados, podamos reflexionar en Él y entender más acerca de quién es Él, y le conozcamos en realidad, y que seamos sensibles a su llamado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por esta mañana. Gracias por bendecir nuestras vidas, por darnos un día más de vida. Gracias por la lluvia que cae en nuestra ciudad. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos hables a través de tu bendita palabra, Señor, que podamos entenderla, que podamos reconocer las verdades que tú nos quieres hablar a través de ella, Señor. Te pedimos que esa palabra traspase nuestro corazón como espada de doble filo y que cumpla su propósito, Señor. Que tu palabra, Señor, es perfecta, Señor. Son los dichos que han salido de tu boca, Señor. Que esa semilla germine en nuestro corazón para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con la lectura del Evangelio de Juan. Hoy vamos a empezar el capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, versículo 1: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. En esta sección Jesús empieza a utilizar figuras muy comunes para ellos, pero muchas de esas figuras no las entendieron. Aquí Jesús está hablando de sí mismo y utiliza una ilustración que era totalmente familiar para los israelitas, y era la figura del pastor. Palestina, debido a su condición geográfica, a su condición climática, no se presta, repito, para una agricultura en forma, como si lo pasaba, por ejemplo, en Egipto, que en Egipto el sustento de la agricultura era el valle del río Nilo. Entonces ellos se favorecían del río y cultivaban utilizando la figura de la inundación del río. Entre las épocas cuando había gran creciente, pues entonces el río se inundaba y ellos utilizaban esa zona de inundación, esa planicie de inundación, para cultivar, y su sustento giraba alrededor del río Nilo, por eso para ellos era sagrado. En caso contrario pasaba en Palestina, que Palestina tiene fuertes contrastes entre lo que son la parte de Galilea y la parte alta de Palestina, donde está una zona que es montañosa y tiene lugares de pastos, a una zona como la zona sur de Palestina, que es una zona casi desértica.
Entonces ese contraste de climas en Palestina era lo que hacía que la agricultura no fuera tan fuerte como la actividad pastoril. Entonces la figura del pastor era una figura demasiado común, no solo en ese tiempo, sino antiguamente. Los israelitas eran pastores. Si usted mira hacia atrás Génesis, Abraham fue pastor, Isaac fue pastor, Jacob y sus hermanos fueron pastores. Era una familia de pastores, y cuando estaban en Egipto esclavos, ellos seguían cultivando su actividad pastoril. Y por eso los egipcios los aborrecían, porque los egipcios no gustaban de la actividad pastoril. ¿Ya? Entonces esta figura era muy común para ellos. ¿Y qué características tenía un pastor? Este pastor era muy particular, porque tenía que ser una persona muy responsable y una persona tenía que estar muy pendiente de su rebaño. Para ponerlo en contexto, en esa época no existían las cercas, ni cerca de piedra, ni cerca de alambre de púa, ni cerca eléctrica, ni cercas vivas, ninguna barrera que pudiera delimitar un terreno, para como se hace ahora, que el ganado usted lo delimita con una cerca. Entonces usted delimita su finca, su zona de pastizales, para poder tener pastando el ganado y poder rotar, poder sectorizar su finca y rotar su ganado, para que haya, digamos, pueda pastar de una manera adecuada. En esa época no existía eso, entonces el pastor tenía que estar pendiente de sus ovejas y tenía que salir con ellas a buscar pasto, porque, como les decía, las condiciones naturales de Palestina no van para que haya un pasto frondoso, un pasto grande, sino más bien un pasto escasito. Entonces había que buscar eso. ¿Y qué características tenía este hombre? Este hombre tenía que permanecer vigilando a sus ovejas. Las ovejas generalmente son animales torpes, en el sentido de que son algo tontas, por decirlo así. Entonces se pueden perder fácilmente, se desvían fácilmente del camino, hay que estarlas constantemente arreando. Y como en Israel no se usaban los perros, porque los perros eran animales que simbolizaban maldición y eran animales inmundos, entonces el pastor no tenía más ayuda que sí mismo, y tenía que estar muy pendiente de las ovejas. Tenía que estar pendiente que no se le fueran, que no se descarriaran del camino, tenía que darles el camino. Y tenía unos instrumentos para hacer su actividad pastoril. Entonces tenía una vara, un garrote, generalmente era una vara con una punta gruesa, y a veces le metían clavos, era para defenderse. Tenía una honda, ¿cierto? Y la honda la usaban no solamente para defenderse, sino también para arrear los animales. Cogían a la oveja, y entonces desde lejos, para poder indicar. Los pastores, digamos, de épocas más recientes y que usaban perros, pues utilizaban los perros para ese proceso, y los perros pastores lo que hacían era generalmente morderle las patas. O lo que hace un perro pastor es morderle las patas para que se mueva y para que se metan en el camino. Como estos personajes de esa época no tenían perros pastores, pues la mejor forma de poder guiar a la oveja era con la honda. Agarraban una piedrita y le lanzaban la piedra a la cara. ¡Pum! Que le pegara a la cara. Con eso la oveja se daba cuenta que estaba yéndose por un camino que no era, y empezaba a arrearla. Tenían una bolsita donde cargaban el fiambre, la comidita, para poder pasar las largas jornadas que pasaban, porque los pastores pasaban días enteros fuera de la casa. Entonces, de día, de noche, buscando pastizales, buscando agua, los abrevaderos donde pudieran tomar el agua. El cayado,
que es una especie de ganchito con el que si está cerca puede agarrar las ovejitas y también las puede arriar y asusar. Entonces esos eran los elementos del pastor: el cayado, la vara, la onda y la bolsita, un zurrón, una bolsita, un carrielcito. Listo. ¿Sí? Y el pastor, como principal misión, tenía que guiar a las ovejas, ir delante de las ovejas buscando pasto fresco para que ellas pudieran comer, y tenía que defenderlas de los lobos y de las fieras del campo, de las hienas, de los osos, lo que saliera por ahí a robárselas, y de los ladrones también, porque también pues eran susceptibles, precisamente porque no había grandes cercas, sino corrales pequeños, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo, ya habiendo explicado más o menos cómo era la figura pastoril, aquí hay algo muy interesante, que dice que las ovejas reconocen la voz del pastor, y se ha demostrado que las ovejas, si bien son muy torpes, son como los perros y reconocen la voz de su amo, reconocen la voz del pastor. Entonces leía yo acerca de estas costumbres: el pastor hace una voz especial con ellas, las tiene identificadas y hace una voz especial para que ellas distingan, y ellas saben quién es el personaje que las cuida. Cuando oyen la voz de otra persona se asustan, se tienen en seco, y si la vuelven a escuchar salen en disparada. Activan un mecanismo de defensa porque saben que esa persona no es la que las cuida, sino que es alguien distinto. Entonces, tremendo esto. Entonces, ya en el pasaje, una cosa más acerca de la actividad pastoril. El pastor generalmente tenía que pensar dónde encontrar los pastos y tenía que estar muy pendiente del estado de sus ovejas, y se pasaba, como les decía, largas horas meditando en esto, meditando en su corazón sobre cada ovejita y llevándola en su corazón, sabiendo que estaba bien, que estaba mal, sabiendo que algunas necesitaban más cuidado que otras y que debía estar vigilante ante cualquier peligro. Ese es el corazón del pastor que se nos quiere revelar en este pasaje. Y ya adentrándonos en el pasaje, empezamos. Les digo la verdad, versículo 1: el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandero. El redil se le llama al rebaño de ovejas, y el redil generalmente, redil es una forma para llamar al rebaño, pero el término redil es principalmente la estructura o el corral en donde las ovejas se guardan. Mire lo que dice el diccionario acerca de lo que es un redil. Mire, el redil es un aprisco que a través de listones, palos, mallas o redes se encuentra cerrado. Un aprisco, por su parte, es un terreno que permite a los pastores reunir los animales y protegerlos. Como les decía, para pastar no había cercas, pero ya al momento de reunir a los animalitos había un sitio que era el aprisco, era el terreno, y ese terreno estaba encerrado por una cerca, digámoslo, término cerca, y esa cerca se llama el redil. Y esa cerca tenía una puertica. Puede que hubiese un portero, pero muchas veces esa puerta estaba el mismo pastor ahí. Y más adelante, en otro pasaje,
lo vamos a estudiar. Entonces el pastor se paraba en la puerta y él se quedaba ahí vigilante. Y para que pudieran pasar, tenían que pasar a través del pastor. Pero eso lo vamos a ver mañana. Hoy vemos que para poder entrar al aprisco era necesario entrar por la puerta del redil. Si se saltaba la cerca, no era el pastor, era un ladrón. ¿Sí? Todo aquel que quiere saltarse la cerca es un ladrón. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. ¿Qué quiere decir esto? Pues, queridos amigos, amigas, más adelante Cristo menciona que Él es la puerta. Todo aquel que quiera acercarse a hablar de Dios tiene que hablar de Cristo. Tiene que hablar de Jesucristo. Jesús es el único que permite el acceso. Es el único que permite, el único que da acceso a la vida. ¿Sí? Todo aquel que te hable cosas bonitas diciendo que la vida consiste en riquezas, en ganar fama, gloria, honor y así vas a ser exitoso, es como ese ladrón que se salta el redil y quiere robarse las ovejas. En cambio, Cristo es el pastor que entra en la puerta y llama a sus ovejas, cada una por su nombre, y las ovejas le escuchan. Y Él es el pastor que está pendiente de cada ovejita que tiene bajo su cuidado y las llama por su nombre. Cada ovejita conoce, Jesús conoce cada ovejita, y estas ovejitas nunca seguirán a un desconocido. Y esta figura es la relación que tiene Cristo con su iglesia. La iglesia son las ovejitas, ¿sí? ¿Y quién es la iglesia? Para ponerlo en este contexto, son todos aquellos que han reconocido por la obra gratuita del Espíritu Santo, han reconocido la obra de Cristo, en donde su gracia ha sido derramada, y han reconocido que ellos, siendo pecadores, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ellos, que Cristo se entregó por su inmundicia y que los trajo a una relación correcta con Dios. Eso es su iglesia, todos aquellos que han aceptado a Cristo, todos aquellos que han recibido este mensaje y que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Este mensaje hace que ellos sean las ovejitas, y entonces cada persona que en su corazón reconoce a Cristo como el Señor y cree en Él y cree en su obra perfecta, se convierte en una ovejita, y esa ovejita escucha la voz de Dios, escucha la voz de su pastor, que es Cristo, y se acercan a Él. Y todos aquellos que escuchan este evangelio se convierten en esas ovejitas que reciben ese llamado. Entonces Jesús tiene su rebaño y está llamando, como el pastor está llamando: vengan ovejitas, vengan. Y por eso es su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquellos que son ovejas de Cristo y están predestinados para este llamado van a escuchar la voz de Cristo en algún momento cualquiera y van a venir a Cristo. Por eso este mensaje es anunciado. Y algo más, el Señor dice que estas ovejas nunca seguirán a un desconocido. Si viene otro que les dice cosas falsas, si viene otro que les dice no, pero ¿para qué sigue a Jesús? Más bien lleve una vida de éxito siguiendo las enseñanzas de, no sé, Buda, o de fulanito, menganito,
O no, simplemente lleva tu vida así, Dios no existe. ¿Para qué necesitas a Dios? Esa persona va a decir, no, qué pena. Dios me rescató, Dios me redimió y yo le sigo a Él. Yo le sigo a Él. Porque Él es mi pastor. De hecho, Dios siempre se mostró como el pastor de su pueblo. Dios siempre se mostró como su pastor. Esa visión pastoral no era desconocida para ellos porque Dios mismo se mostraba como pastor. Y les voy a leer unos pasajes que ratifican lo que les digo. Miren. Aquí lo busco, Salmo 100. El Salmo 100, por ejemplo. En el Salmo 100 dice lo siguiente: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocían que ellos eran el rebaño del Señor y que el Señor era el gran pastor. Salmo 81, vamos a leer este salmo también. Dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Oh pastor de Israel. Para los judíos Dios era el gran pastor. Ese pastor que cuida de su pueblo. Y en este tiempo, para todos aquellos a quienes Dios llama su pueblo, el gran pastor es Jesús. Ese pastor que con amor busca la oveja perdida. Ese gran pastor que con amor busca el alimento para su rebaño y que sabe cuál es el nombre de cada ovejita y la llama, y que sus ovejitas escuchan su voz y le siguen. Ese es Cristo, el pastor. Podemos encontrar también Isaías 40. Otro pasaje más. Hay muchos pasajes. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Mire, una de las figuras más hermosas que hay del pastor, y que es verdad, y que tal vez usted lo ha visto en iconografía, en alguna iconografía que puede haber encontrado en alguna iglesia o algo, y es a Jesús como pastor cargando una ovejita en sus hombros. ¿Qué hacía un pastor cuando una oveja se quebraba una pata? Si o estaba enferma o algo, el hombre llegaba y para que no se quedara tirada, se la cargaba en el hombro, o a los corderitos chiquiticos se los cargaba en el brazo y la cargaba y la llevaba mientras iban transitando, o si se perdía y se lastimaba, lo mismo, la cargaba y la regresaba al redil.
Entonces así mismo hace Cristo con nosotros. Nos encuentra tirados, nos carga, nos cura las heridas y nos trae a su redil. Qué tremendo, ¿no? El amor de Dios manifestado en Cristo y los trae a través de esta figura pastoril, donde Cristo es el buen pastor y donde Cristo es quien nos abraza y nos cuida como ese pastor, siendo nosotros unas ovejas torpes, propensas a descarriarnos, o que vivíamos descarriadas y perdidas, y nos trae con su amor cuando el Evangelio es mostrado a nosotros. Qué tremendo, qué tremendo. Jesús es el buen pastor, amigo, amiga que me escucha. El buen pastor que nos cuida, que nos protege, que nos lleva a buenos pastos. Termino con este pasaje que es muy conocido. Y que es una representación de Dios como la figura pastoril y que es aplicada a Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo lo que hacía un pastor. Llevarlas a pastar, llevarlas a brevar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Llevarlas por el camino y curarlas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué tremendo, porque la vara y el callado eran instrumentos para arriar. Pero entonces el pastor no solamente te cuida, sino que también te corrige y te direcciona por el camino que debes andar, aunque duela. Porque, como les decía, la vara tenía clavos y la vara la usaba para defenderse. Y el callado era un ganchito, pero también tenía una punta para chuzar. Entonces con eso arriaban las ovejas. Entonces, Él es nuestro pastor. Él nos lleva y nos conduce a delicados pastos, a descansar de toda la opresión pecaminosa, de la condenación del mundo, y nos lleva a lugares de pastos, a lugares de descanso junto con el Padre, para poder tener una relación correcta con Él. Nos guía por sendas de justicia a través de la Escritura. Y aunque estemos en densas tinieblas, no temeremos, porque Él está con nosotros, y cuando Él nos habla, Él nos va a sacar de esa oscuridad con su luz, como lo hemos estado viendo. Va a traer aliento a nuestra vida, aún corrección, para guiarnos por ese camino en donde no nos desviemos de su perfecta voluntad. Eso es lo que hace el pastor, el gran pastor de las ovejas, dice Hebreos, Cristo. Y por eso Jesús se empieza a mostrar con esta figura. Amigos, amigas, Jesús es nuestro buen pastor. Y si tú estás dispuesto a reconocerle, Él será quien guíe tu vida y te lleve a delicados pastos y te haga descansar y puedas tener una relación correcta con el Padre y estar en el redil, en el rebaño junto a Él. Él te cuidará, Él te guiará, Él te cargará sobre sus hombros cuando te duela una pata. Con el dolor de pata me refiero a cuando tengas un problema, una dificultad, una situación. Cuando tu corazón sienta que no puede más, Él te cargará. Y Él traerá paz a tu corazón. Pero solamente si tú reconoces que tu condición ha hecho que estés lejos del pastor, solo, triste, vacío, y que necesitas que el pastor venga y te rescate. Te rescate de ese lugar donde te has quebrado la pierna, donde tu corazón ha sido quebrantado,
y necesitas que Él te cargue sobre sus hombros y disipe todo temor, y que se ha quitado de ti ese pecado y se ha echado a lo profundo del mar, como dice la Escritura. Tienes que reconocer que Él murió por tus pecados, por mis pecados, que tú has vivido una vida inmunda, una vida vacía, una vida estéril, una vida que no le agrada al Señor, y que desesperadamente necesitamos, tú y yo, correr a Él para recibir la vida eterna y poder caminar con Él, siendo Él nuestro pastor. Dios los bendiga, amigos, amigas. Muchas gracias. Los bendigo en esta mañana y que pues sea un día de bendición para todos ustedes. Feliz martes. Bendiciones. Chao.